Ahí está, ya estamos grabando. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse, por no tentarse de alejarse de la computadora en esta hermosa tarde primaveral y sumarse a conversar con nosotros sobre estos temas. Les presento a Javier para quienes no lo conozcan, que en realidad no sé por qué en el flyer decidimos pelarte el Carrara, Javier, porque habitualmente te presentás como Javier Labarte Carrara. Sí, sí, mi madre igual no vio el flyer, así que no va a haber problema en esta oportunidad. No me avisaste igual, che, me robaste el Carrara. Bueno, está. Mm. Pero lo pueden encontrar por ahí en LinkedIn, en notas. Vi que sacaste, que estabas entrevistado, una columnita hoy en El Observador, bueno, en distintos lugares, porque además, bueno, ha asistido y asiste a muchos congresos, ha escrito muchos artículos, así que lo van a poder encontrar por ahí. Javier es, bueno, psicólogo de formación de base y después hizo 2 maestrías porque le sobraba el tiempo, entonces tiene una maestría en estudios organizacionales, acá es colega de varios de nosotros, y también una maestría en psicología del trabajo, de las organizaciones y recursos humanos, el paquete completo de problemáticas organizacionales en la universidad, que nunca sé cómo se pronuncia, si es Jaume primero, Jaume uno, decime Javier. Sí, en realidad, Jaume I. Jaume, claro, Cuando porque es en catalán, valenciano. en catalán es Jaume, ahí está. Y estás ahora también realizando el programa de doctorado en diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas de bienestar social, que es un poco lo que te trae hasta acá, porque bueno, estás investigando y estás trabajando sobre todo temas vinculados a confianza y bienestar, y bueno, ya nos vas a contar más vos, un poquito más de eso, pero en realidad tu mirada sobre las organizaciones siempre es, bueno, desde estas disciplinas, desde la psicología del trabajo y las organizaciones, pero con esta preocupación por cómo pasarla mejor en las organizaciones. No sé si es una forma en criolla de decirlo, pero por el bienestar, por la salud de todos nosotros en las organizaciones. Así que muchas gracias, Javier, por sumarte con este tema, y quizás hacia fin de año te vamos a tener con otro, que es otro temazo, que no sé si querés spoilear algo, y si no lo dejamos para después vamos a convocar. Sí, es un Pero tema que está vinculado con la confianza, porque en realidad, bueno, ahora después más adelante lo vamos a ver, que es la justicia, ¿no? La justicia organizacional, que es el otro tema que vamos a tratar que en vamos a en ese tratar. momento. No te andás con detalles, digamos, ¿no? Confianza y justicia, sí, como grandes temas de la organización, difíciles de... Ya nos vas a contar si se puede hacer algo con estos temas, si se pueden diagnosticar, si se puede intervenir, si se pueden mejorar. Bueno, mientras se siguen sumando asistentes, te dejo que arranques nomás, si querés compartir pantalla o querés arrancar, el auditorio es Bien. tuyo. Bien, gracias Ana Inés. A ver, en realidad recién comentabas algo, es como un gusto volver, pero en realidad volver a un espacio virtual, porque yo fui alumno de este máster hace ya algún tiempo, ¿no? Es decir, ya hace más de 15 años de las primeras cortes del máster, y en realidad, para en realidad que no queden con una imagen mía, es decir, yo hice el segundo doctorado porque justamente el segundo doctorado es el que me está permitiendo, perdón, el segundo máster, no el segundo doctorado, el doctorado no terminé el primero, pero en realidad es decir, el máster segundo de Psicología del Trabajo y las Organizaciones que hice en España, es el que me permitió acceder a hacer el doctorado, que es lo que estoy haciendo actualmente. Entonces, ese es un poco el camino. La idea es conversar y después dar espacio para que todos podamos intercambiar un poco sobre este tema de la confianza. Y lo que vos dejabas planteado es qué se puede hacer con la confianza, ¿no? Por lo pronto se puede estudiar, diría yo, porque bueno, yo estoy estudiando la confianza, pero es un aspecto, sin lugar a dudas, interesante y que va tomando relevancia en el mundo organizacional, ¿no? Es decir, para decir algo inicial en relación a esta temática, hay muchos autores que están comentando justamente el renovado interés que ha tenido la confianza organizacional en el mundo de las organizaciones. Y ahora cuando veamos qué es la confianza y qué nos permite, vamos a entender por qué
hoy día las organizaciones están cada vez más interesadas en saber qué es y cómo se puede actuar en relación a la confianza. Pero parece hasta algo, tú decías recién, ¿no? La justicia, la confianza, parece un tema, es decir, en realidad bastante particular la confianza, ¿no? Es decir, y es un tema con el cual tratamos diariamente, ¿no? Es decir, en nuestra experiencia vital, es decir, en nuestros contextos sociales, la confianza es algo que está presente en todo momento y es, diría, es como, hay una frase, me acordaba la frase que está en el pizarrón del departamento, es como que ustedes pusieron el pez cuando está en el agua y no se da cuenta, es decir, vivimos en un contexto social y por lo cual necesitamos, en todas las actividades que llevamos adelante, necesitamos de la confianza. No es menos en los entornos organizacionales, ¿no? Es decir, en los entornos organizacionales esto es algo importante, pero si pensamos en cosas muy cercanas, es decir, tú hiciste la comunicación de la actividad, la gente llegó 18:30, es decir, ahí hay un fenómeno de confianza que es prácticamente invisible, pero que nos permite la interacción y la participación en diferentes actividades sociales. La confianza es un tema, como decía, hace mucho tiempo que se viene estudiando, y no solo por parte de la psicología, el trabajo y las organizaciones, que es el área donde yo trabajo y donde yo enfoco un poco mi investigación y mi docencia, sino que también ha sido estudiada por sociólogos, por economistas, porque es un aspecto muy importante y tiene que ver, si nosotros miramos en este nivel antes de ir a las organizaciones, muchos han estudiado este fenómeno como importante para las sociedades también, ¿no? Es decir, el desarrollo de las sociedades, de los grupos, depende de cierta forma de la confianza, ¿no? Luhmann, que tiene un libro que se denomina La confianza, es un sociólogo, él hace una lectura de la confianza utilizando la teoría general de los sistemas, y él lo que señala es que la confianza, a medida que avanzamos y hay más complejidad en nuestro contexto, la confianza es algo que nos permite simplificar o actuar pese a la complejidad del contexto, ¿no? Entonces, nosotros nos ponemos a pensar en la evolución hoy, pongámonos a pensar lo siguiente, ¿no? En 3 años tuvimos situaciones como, bueno, una pandemia, hoy día una guerra que está llevando a una hiperinflación en el mundo, es decir, en realidad hoy día tenemos una interconexión y una dinámica que han hecho que muchos aspectos del mundo vayan cambiando rápidamente, y esa complejidad, porque estamos hablando inclusive, es decir, de salud, de economía, es decir, de muchas temáticas, puede llevar a la parálisis, ¿no? Es decir, uno si tiene que entender todas las variables de un contexto para actuar, puede quedar paralizado. Y es ahí que la confianza, y Luhmann decía, bueno, simplifica y nos permite actuar. Hay otro fenómeno también que es interesante, es que hoy no solamente, yo decía al principio, la confianza tiene que ver con nuestra participación en grupos. Entonces la confianza, como vamos a ver, es un fenómeno interpersonal o como yo lo estoy estudiando, pero hoy encontramos confianza en aspectos intangibles, ¿no? Como instituciones, marcas, sistemas, es decir, también en realidad la confianza es un término que se está utilizando para entender la interacción con otros componentes de nuestra vida diaria. Esta frase que está ahí, que yo elegí de un libro que se llama Crisis Económica, Confianza y Capital Social, me pareció interesante y resume un poco esto de la importancia que tiene la confianza, ¿no? Estos autores dicen, bueno, la confianza es el lubricante que permite las relaciones sociales, ¿no? Es decir, en realidad es como, ¿no? El lubricante, cuando uno pone en un sistema de funcionamiento un lubricante, bueno, se esparce por todos lados y permite que esa fricción que se daría, ese funcionamiento, pueda darse de la manera mejor posible para que no se desgasten esos sistemas que están presentes en ese lugar. Pero también el lubricante es algo como intangible, que se va poniendo por todos lados, y bueno, la confianza tiene unas características algo así similares, ¿no? Si nos fijamos, antes de entrar a las organizaciones, yo quería, de alguna forma, para que entendamos la importancia y el tema, el interés que tiene este tema hoy en el mundo de la confianza, y esto pasa mucho hoy día hay muchos economistas trabajando sobre el factor también de la confianza,
porque en realidad han comprobado la confianza a nivel social tiene una correlación importante con el bienestar percibido de las personas. Esto, hay muchos estudios hoy, inclusive hay índices de confianza, hay un monitor internacional sobre confianza en diferentes elementos, y fíjense lo siguiente, y esto lo encontré preparando esta charla. Hay una de las instituciones, en realidad ese gráfico que vemos ahí tiene que ver la confianza, es una encuesta hecha por equipos Mori, equipos consultores, creo que ya no es más equipos Mori, equipos consultores, lleva adelante, hace la recolección de datos para Uruguay sobre la confianza y este monitor internacional, y esta es la última aplicación donde se ve la confianza sobre diferentes instituciones. Y una cosa que es llamativa, y en realidad nos da cuenta de una diferencia que yo creo que tiene Uruguay en relación a los países de la región. Uruguay es el país que más confianza tiene en la policía. Latinoamérica es la región del mundo donde la policía tiene menor nivel de confianza. Y lo que encontraron estos estudios que relacionan la confianza con el bienestar es que hay elementos de confianza en las instituciones que impactan en el bienestar, como decía, percibido. Y la policía es uno de los elementos que la percepción de confianza en la policía tiene un alto impacto en el bienestar. Es decir, entonces, estos elementos hoy día se están estudiando porque tienen una importancia en relación a estos fenómenos del bienestar. Hay otra cosa interesante y ahí se tangibiliza un poco la confianza, que parece un factor tan intangible y tan, decir uno, pero en realidad, ¿cuál es el efecto que tiene? En estos estudios que han hecho a nivel internacional sobre la confianza, una de las cosas que hacen es, en realidad, evaluar qué confianza tienen las personas en si perdieran su billetera en la calle, que la billetera les llegara nuevamente. Y esto no solo hacen las preguntas en los países, sino que hacen un experimento donde dejan las billeteras y ven qué posibilidad hay que la billetera llegue. Fíjense lo siguiente, qué interesante, es decir, existe una correlación de 0,65, para los que hemos estudiado todos estos temas estadísticos, es una correlación bastante alta entre la creencia de la persona de que esa billetera va a llegar y que realmente llegue, ¿no? Es decir, la percepción de confianza muchas veces tiene que ver con sucesos que de alguna forma acontecen en el medio, ¿no? Es decir, uno en general, y esto porque la confianza también, es decir, ahora después vamos a ver, uno confía y hace ciertas evaluación de atributos de los otros individuos, por lo cual esa evaluación tiene que ser lo más realista posible, porque de alguna forma lo está protegiendo de ciertos riesgos que pueden existir en relación a los contextos. Pero esto me pareció interesante porque en general, bueno, lo que decían ahí es que en realidad si se les pierde la billetera en Suiza, es muy probable que la vuelvan a encontrar. En Latinoamérica, si se pierde en Brasil, es el país menos probable que vuelva a regresar la billetera al bolsillo de ustedes, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos en el plano de las organizaciones, lo que es interesante es, yo me ponía a pensar un poco, hoy día que estamos evolucionando en los modelos de gestión, en la analítica de datos, es decir, cabe pensar, cuando pensamos en la confianza, si no nos hemos olvidado en poner atención en fenómenos que son básicos para el funcionamiento de los grupos humanos y para el funcionamiento de las organizaciones. Tengamos en cuenta que una organización donde hay una vinculación de personas supone un proceso de cooperación de los individuos. Y como nosotros sabemos, la cooperación es posible siempre y cuando en la medida de que haya confianza. Por lo menos la cooperación y lo que hoy día las organizaciones, no estamos hablando de organizaciones que lleven adelante procesos o actividades muy mecánicas, porque nosotros podemos pensar en organizaciones donde hay, o por ejemplo en las cárceles donde hay trabajo de presos, en realidad ahí la confianza no es necesaria porque en realidad hay otro tipo de funcionamiento, pero es un trabajo completamente físico y donde se puede tangibilizar la producción. Pero en organizaciones donde se necesita que las personas aporten conocimiento, o como se llama, como se dice hoy día, decir, que den la milla extra, es decir, que tengan un alto nivel de compromiso, se necesita la confianza para que eso se dé. Entonces, hoy día, como estamos evolucionando las organizaciones, la confianza parece un fenómeno necesario, aunque si bien, como decíamos anteriormente, es algo básico, es importante pensar en esto y cómo las organizaciones
lo están gestionando o lo tienen en cuenta en el día a día. Más si nos ponemos a mirar esta encuesta, ¿no? Es decir, Gallup también está haciendo una encuesta de confianza en las organizaciones año a año, y Gallup encontró que 1 de cada 3 empleados confía en el liderazgo de su compañía. Veámoslo al revés, es decir, 2 de cada 3, es decir, más que los que confían, no están confiando o no tienen altos niveles de confianza con su compañía. Entonces, en realidad, y esto no se da solo a nivel de las organizaciones, sino si nosotros miramos esta slide anterior que hablamos de la confianza a nivel social, lo que hay gran preocupación en diferentes partes del mundo porque cada vez hay menos confianza en los partidos políticos, en ciertas instituciones que son esenciales para el funcionamiento de las sociedades. Es decir, en realidad por diferentes temáticas, ¿no? Corrupción, mal funcionamiento de las organizaciones, la confianza en ciertas instituciones y en ciertas sociedades se va deteriorando de manera significativa, ¿no? Es decir, miremos un poco la región y vemos muchas veces la desconfianza o bajo nivel de confianza. Ahí me meto en un problema y anticipo una cosa, es decir, hoy día las investigaciones señalan que la desconfianza no forma parte de un continuo en relación a la confianza, sino que es un fenómeno completamente diferente. Entonces, podemos decir, bueno, la falta de confianza en las instituciones es algo que se viene dando en nuestra sociedad, y como vemos acá en esta investigación, en el ámbito de las organizaciones en particular, ¿no? Es decir, no es alta la confianza que existe en los líderes. Ahora vamos un poco entonces a verlo desde las organizaciones y pensar un poco de qué hablamos cuando estamos hablando de la confianza. Sin lugar a dudas, Kramer, que es ese que nos aporta la primera definición, es hoy de los autores que más ha contribuido, es un profesor norteamericano, que más ha contribuido al estudio de la confianza a lo largo del tiempo. Tengamos en cuenta que dentro de la psicología del trabajo y las organizaciones, autores clásicos como Argyris, han conversado sobre la confianza, pero hoy hay autores contemporáneos, como es el caso de Kramer, que han tomado este tema y han hecho contribuciones significativas. Kramer lo que dice es que la confianza es un estado psicológico que supone una expectativa positiva sobre el comportamiento de los demás. Esto es interesante, ¿por qué? Porque en realidad en psicología nosotros sabemos que habitualmente nosotros tenemos dos formas de entender el comportamiento. Una forma es a partir de lo que pasa dentro de la mente de los individuos, ¿no? Es decir, ahí tenemos muchas teorías, como el psicoanálisis, el cognitivismo, que explican el comportamiento a partir de lo que pasa dentro del individuo. Y digo esto ¿por qué? Porque la confianza, por mucho tiempo en la psicología, fue estudiado como un rasgo. Un rasgo, por ejemplo, es una característica también de la personalidad, y los rasgos son más o menos estables a lo largo del tiempo. Por lo cual, si nosotros lo planteamos como un estado psicológico, podemos ver cierta variabilidad dependiendo de los contextos. Yo puedo tener un alto nivel de confianza en mi equipo de trabajo, pero no tengo confianza en la organización. O puedo tener un alto nivel de confianza en el trabajo, pero no tengo confianza en las instituciones que están en mi contexto social. Entonces, al ser un estado, en realidad esto tiene cierta variabilidad, ¿no? Es decir, si nosotros lo estudiamos como rasgo, como decía, recién señalaba, se ve una estabilidad mayor a lo largo del tiempo, y hoy hay sin lugar a dudas, hay bastante coincidencia en que en realidad estamos hablando de confianza, estamos hablando de un estado psicológico que puede variar, y que varía de acuerdo a la experiencia y la información que el individuo va teniendo de sus contrapartes, ¿no? Y hay un aspecto interesante también en esa definición, que es algo sencillo, me parece que es una definición bastante sencilla de confianza, y habla de la expectativa positiva, ¿no? Es decir, en realidad la confianza supone eventos futuros sobre los cuales yo tengo una expectativa positiva, ¿no? Es decir, el otro va a actuar de la forma que yo espero, el otro va a corresponder de alguna forma a la confianza que yo pongo en esa situación. Acá hay una parte importante, y lo vemos en la definición de Meyer,
es la vulnerabilidad que nosotros tenemos como individuos, ¿no? Es decir, como hoy decía, las situaciones de complejidad suponen una serie de comportamientos o una posibilidad de comportamientos ilimitados de las contrapartes y de los actores que están en la organización. Con lo cual, en realidad, yo puedo ser vulnerable, es decir, el otro puede cumplir la palabra que me dio, es decir, puede ser la palabra básica, decir, bueno, me va a pagar lo que me prometió que me iba a pagar, me va a dar una posibilidad de carrera, es decir, digo, puede cumplir esos elementos o no. ¿Por qué? Y porque en realidad hay una situación amplia de comportamientos probables, con lo cual yo voy a estar desprotegido, voy a estar vulnerable ante la situación de que el otro no cumpla con su promesa. Y lo que es importante, y también está ahí, es la dificultad y la vulnerabilidad también está vinculada con la incapacidad de monitorear o controlar esa parte, ¿no? Es decir, que justamente ahí está la necesidad de la confianza. Si yo pudiera controlar el comportamiento de los otros, en realidad no sería necesario confiar, porque en realidad la conducta del otro sería de una forma determinada, de acuerdo al control que yo puedo mantener. Hay otro aspecto, otra definición interesante de Deutsch que señala: la confianza se basa en la expectativa de que uno se encontrará con lo que espera. Es decir, y acá tiene que ver un poco con la visión de la confianza a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, que acontezca aquello que esperamos, ¿no? Es decir, esas expectativas positivas de las cuales Kramer habla, hacen que nosotros aumentemos los niveles de confianza. Por lo cual, muchos autores lo que señalan hoy es que la confianza hay que estudiarla de una forma evolutiva, ¿no? Es decir, nosotros no podemos, o podemos hacer un corte, pero no es lo mejor para evaluar la confianza, sino que nosotros en determinados tiempos entender la confianza de las personas en una organización, tenemos que entender la película en todo su extensión y no solo una imagen de esa película, ¿no? Es decir, y acá hoy se sabe que hay inclusive espirales o situaciones que se dan donde hay la persona confía, tiene una expectativa positiva, y el que se cumplan esos eventos va a hacer que aumente el nivel de confianza, ¿no? Y eso hace que se dé una espiral positivo. También la situación contraria, cuando una persona tiene la expectativa positiva y no se cumple esa situación, ahí se puede dar una espiral negativa, ¿no? Es decir, de pérdida de confianza, y por eso después vamos a ver, bueno, cómo muchas veces se trabaja la reparación de la confianza en momentos que se pierde. Entonces, de estas definiciones nosotros podemos sacar un poco las condiciones que hacen necesaria la confianza. Por un lado, el riesgo crea la oportunidad de confianza. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, que el otro no responda a la confianza que yo le di, es decir, que no actúe de acuerdo a mis expectativas, que tome otra de las conductas y no la que fue acordada, es decir, que lleve adelante un comportamiento que tenga una implicación negativa para mí. Es decir, ese es el primer elemento, es decir, el riesgo, el que genera la necesidad de la confianza. Y el segundo elemento es la interdependencia, es decir, yo tengo necesidad del otro. En la organización, la dirección tiene necesidad de sus trabajadores y los trabajadores tienen necesidad de la dirección, por lo cual hay una interdependencia, porque pensemos lo siguiente: si yo para cumplir mis objetivos no necesito del otro, los puedo cumplir de forma independiente, no necesito tampoco la confianza. Entonces, esta necesidad de interdependencia, que para cumplir mis objetivos, para cumplir mi desarrollo, necesito del otro, hace parte de la confianza, ¿no? Entonces, en síntesis, tenemos dos partes que son interdependientes, existe una expectativa positiva sobre el comportamiento del otro, estamos hablando de comportamientos futuros, existe incertidumbre, y como decía hoy, en realidad estamos hablando de un estado psicológico, a diferencia que, como se pensó mucho tiempo, se pensaba que la confianza era un rasgo de la personalidad de los individuos, ¿no? Generalmente, acá en realidad, y hoy hablaba un poco de la necesidad de entender la confianza como un estudio evolutivo, ¿no? Entenderla a lo largo del tiempo. Acá estos autores lo que plantean es que generalmente cuando una persona ingresa a una organización hay un nivel de confianza bajo o igual a cero, y que a partir de la información y la interacción la confianza se va desarrollando, ¿no? Es decir, en realidad
como decíamos hoy, ¿no? Es decir, tener expectativas positivas y que esas expectativas se cumplan, llevan al aumento de la confianza. Y acá en la segunda etapa, en la etapa de mantenimiento de la confianza, bueno, tenemos determinados eventos pequeños que disminuyen y aumentan la confianza, hasta que llega un evento de crisis donde en realidad se pierde totalmente la confianza, ¿no? Es decir, ahora pues más adelante vamos a hablar justamente porque es donde más estudios hay de cómo reparar la confianza. Este gráfico que está a la derecha es un estudio que yo realicé en la etapa de pandemia con profesores que teletrabajaron en ese periodo de la pandemia, ¿no? Es decir, que tuvieron que modificar sus clases para darlas online. Son profesores de nivel obligatorio de educación, primaria, secundaria, y lo que es interesante es, yo lo que estoy estudiando en mi tesis de doctorado es la importancia que tiene la confianza para el bienestar de las personas. Ahí tenemos un modelo, si nosotros miramos esta parte del gráfico, voy a agarrar acá el lápiz para dibujar. Hace tiempo que no, al final de la pandemia, hace tiempo que no uso Zoom. Así. Si nosotros miramos esta parte del gráfico, lo que tenemos acá es un modelo de los clásicos para entender la salud y bienestar en el trabajo, que es el modelo de demandas, recursos organizacionales. Este modelo fue desarrollado por dos profesores holandeses que señalan que la carga de trabajo tiene un efecto sobre situaciones de bienestar negativas. Acá, por ejemplo, nosotros colocamos el tecnoestrés, que es el estrés por el uso de las tecnologías, y colocamos el sueño como un elemento también, es decir, los problemas de sueño que evaluamos en esas personas. Y por el otro lado, lo que dicen estos profesores es que los recursos, tanto personales como organizacionales, tienen un efecto en los factores positivos, como es el engagement, ¿no? Y acá se generan dos caminos, es decir, lo que ellos dicen es que está el camino del bienestar, cuanto más recursos perciba el trabajador personales y organizacionales, más nivel de engagement, y cuanto más demandas perciba el trabajador, más, ahí está el camino de la pérdida de bienestar o del malestar, que cuanto más demandas perciba, más síntomas negativos, más tecnoestrés y más problemas de sueño va a tener el trabajador. ¿Y qué fue lo que encontramos nosotros? Que evaluamos la confianza de esos trabajadores y lo que nos llamó mucho la atención, porque en realidad muchas veces la confianza está estudiada como un efecto mediador o modulador de muchas situaciones. Acá lo que encontramos es que la confianza horizontal, es decir, la confianza entre compañeros, y la confianza vertical, es decir, la confianza con los jefes y con la organización, tiene un impacto tanto en la percepción de demandas como también en la percepción de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que aquellas personas que tengan más confianza en la organización y en sus jefes van a percibir una disminución o van a percibir menos altas las demandas laborales. ¿No? Es decir, porque, y acá hay un aspecto importante, ¿no? Es decir, y empezamos a visualizar la relación que tiene la confianza con el liderazgo, ¿no? Es decir, en las organizaciones, ¿no? Los líderes son parte importante de la comunicación y de cómo se ve la confianza en las organizaciones. Y por otro lado, también la confianza en los líderes y en la organización hace que perciban mayores recursos personales, es decir, que ellos tienen mayor recurso para afrontar la demanda laboral y también mayor cantidad de recursos organizacionales. Entonces, la confianza es como, en realidad es como una vitamina, podemos pensar acá, para afrontar esas demandas que existen generalmente en el trabajo, ¿no? Es decir, porque en realidad al individuo lo empoderan porque le hacen sentir mayor cantidad de recursos disponibles, personales y organizacionales, y a su vez le disminuyen la percepción de las demandas, ¿no? Es decir, y esto si lo pensamos un poco lo podemos entender. ¿Por qué? Porque una persona, cuando no existe la confianza, a la demanda laboral se le puede agregar la presión del error, ¿no? Es decir, ese elemento por lo cual la demanda se le hace mucho más pesada, la demanda de trabajo. Mientras que si sabes que sí, que existe confianza y que no va a haber problemas si se equivoca, más en la situación de la pandemia, donde todos los profesores tuvieron que improvisar un poco su actividad laboral, ese elemento es protector y fue protector para la salud, porque en realidad lo que tenemos acá, en último lugar, es que los problemas del sueño, el nivel de tecnoestrés y el engagement que percibían,
estaban influidos por estas variables, ¿no? Es decir, si bien la variable, el impacto de la confianza en estos elementos de la salud y bienestar no son directos, llegan a través de la mediación de estos otros factores que esta teoría de alguna forma ya había explicado. Entonces, lo que nosotros pudimos comprobar es que en realidad la confianza nos ayuda a tener una visión ampliada sobre estos fenómenos que ya se estudian hace tiempo, sobre la salud y bienestar en el trabajo, ¿no? Pero existen diferentes tipos de confianza y cómo la gente confía en las organizaciones. Martín Stur, que es un profesor español, hizo una revisión bien interesante sobre confianza organizacional, y él dice que existen dos tipos de confianza: la confianza instrumental y la confianza socioemocional. Y en el mismo camino, otro autor, McAllister, señala que hay una confianza de cognición y una confianza de afecto. ¿Cuáles son? Digo, son similares la cognición y la instrumental, y la afecto y la socioemocional. Pero pensemos un poco, decir, ¿cuál es la diferencia de estas dos confianzas? Una confianza, la instrumental o de la cognición, es una confianza que está basada en un cálculo. Yo en realidad evalúo que puedo confiar en el otro porque en realidad el otro dio muestras de confiar, o porque en realidad, si no, en realidad el proyecto no va a salir, porque yo tengo que trabajar y estoy interdependiendo del otro. Es decir, yo voy a hacer una serie de cálculos tomando determinada información, y esos cálculos me van a llevar a confiar. Y por otro lado, es decir, pero esta teoría que tiene, esta visión de la confianza que tiene bastante desarrollo, tuvo mucha crítica. ¿Por qué? Porque nosotros como psicólogos, y ahí tenemos cierto, hoy día la psicología y la economía se están encontrando más, sabemos que los individuos no actúan siempre de forma racional. Y hay situaciones donde tenemos que confiar, donde no acudimos a un cálculo y una estimación de esa confianza. Entonces, ahí apareció el otro tipo de confianza, que es la confianza socioemocional o la confianza de afecto. Yo confío en personas que son similares a mí, que forman parte de grupos de los cuales yo formo parte. Por lo cual, en realidad, ese formar parte y esa identidad mía como miembro del grupo me lleva a desarrollar más nivel de confianza. Aunque en realidad no es un elemento que seguramente, es decir, es claramente menos racional. Es decir, les doy un ejemplo, ¿no? Pensando un ejemplo en este caso. Es decir, si yo voy a otro país y en realidad me encuentro con una colectividad de uruguayos, y en realidad alguno me invita a hacer algún negocio, seguramente yo pueda confiar más en esa persona porque es parte de, es decir, es un compatriota mío. Entonces, el ser parte de un grupo muchas veces me hace confiar en ese individuo por compartir determinadas características, y hay un componente emocional en ese tipo de confianza. Entonces, acá tenemos como dos escenarios: una confianza que está basada en el cálculo, en la racionalidad, y una confianza que está más basada en lo afectivo. Y si nosotros vamos a las teorías, es decir, existen teorías, y estas teorías generalmente vienen de la psicología social, nos ayudan a explicar justamente estos dos tipos de confianza. La primera, la confianza racional, está basada en la teoría del intercambio social. Es decir, siempre que yo recibo, en realidad, un beneficio, recibo algo, tiendo a confiar más en el otro para ser recíproco en esa confianza que el otro me da. Por eso, en realidad, muchas veces se ve que en las organizaciones, cuando las organizaciones confían en las personas, en realidad eso le genera al otro una reciprocidad, es decir, un cierre de ese círculo de confianza que se dio en ese momento, ¿no? Es decir, entonces la teoría de intercambio social de alguna forma nos ayuda a entender esa confianza más racional. Y la confianza emocional tiene que ver con la teoría de identidad social, es decir, nos vemos identificados como un grupo determinado, puede ser de gente del mismo país o compañeros de la misma organización, que nos ayuda a confiar, pero por un componente más de identidad social. Es decir, yo comparto un grupo con el otro, una identidad, con lo cual tiendo a confiar más en esas personas que pertenecen a ese grupo. Y una tercera teoría que es utilizada de forma recurrente en relación a la confianza es la teoría de la atribución. Y esto tiene que ver sobre todo en las situaciones de ruptura de confianza, ¿no? La teoría de la atribución tiene que ver cuando yo percibo determinados elementos en mi ambiente y comportamientos del otro
Bueno, ¿a qué hago atribución esos comportamientos? Si a factores internos al individuo o a factores externos. Y esto vamos a ver que es importante desde el punto de vista de la ruptura de la confianza, porque si yo pienso que el otro de alguna forma no cumplió con mis expectativas, por lo cual no cumplió con mi confianza, si fue por factores externos, va a ser más sencillo reparar esa confianza que si fue por factores personales, ¿no? Es decir, eso es un aspecto importante, sobre todo para la reparación de confianza. Hay un modelo de confianza que se ha utilizado, acá un poco la crítica de las revisiones actuales de los autores es, muchas veces se utilizaron estas teorías macro, que como decía bien de la psicología social, pero había pocas teorías específicas para poder entender el funcionamiento de la confianza. Y estos dos autores, en realidad, desarrollaron una teoría que permite entender la confianza a partir del funcionamiento del liderazgo. Y ellos lo que señalan que para que las personas dentro de una organización confíen en los líderes, básicamente se tienen que dar dos componentes, que es una confiabilidad percibida sobre el líder, que depende de tres elementos que yo tengo que percibir, es decir, tengo que percibir que la persona es capaz, tiene cierta capacidad y competencia para la actividad que va a realizar, es benevolente con las personas que estamos dentro de la organización y tiene un nivel importante de integridad. Y acá yo lo marqué con un asterisco, porque lo que señalan todos los autores que hay un problema en relación, un problema no, o una percepción en relación a la integridad, que generalmente los individuos ven la integridad como un elemento fijo, ¿no? Como un elemento variable, ¿no? Es decir, por eso muchas veces cuando hay una pérdida de confianza y en realidad se evalúa el aspecto de integridad de forma no positiva, es muy difícil de revertir esa situación, ¿no? Porque las personas tenemos la percepción de que la integridad es un elemento continuo dentro de los individuos. Y el otro componente es la propensión a confiar, ¿no? Es decir, hay también un papel, si bien, como decía hoy, ya no estamos hablando de rasgos, pero sí hay determinadas características que llevan que el individuo pueda confiar o tiene una propensión a confiar en el otro. Y eso es lo que genera los resultados organizacionales positivos, es decir, que aquellos resultados, que ahora después vamos a ver, están vinculados con la confianza, es decir, qué es lo que pasa cuando hay confianza en la organización. Básicamente hoy los estudios sobre confianza, es decir, bueno, en relación a cuáles son los agentes de confianza, son estudios de multinivel, es decir, que están estudiando la confianza en relación a diferentes receptores de esa confianza. Hay estudios que son en dos niveles. Yo hablaba, por ejemplo, la investigación que hicimos nosotros, estudiamos la confianza vertical, es decir, la confianza en jefes, superiores y la organización, y la confianza horizontal, por otro lado, es decir, la confianza entre compañeros. Hay otros estudios que llegan a utilizar hasta 4 niveles, ¿no? La organización en su conjunto, la alta dirección, los mandos medios o los compañeros o pares. Lo que siempre pasa en estos estudios es que hay una alta correlación de la confianza en todos los niveles. Es muy poco frecuente que se dé una alta confianza vertical y baja confianza horizontal, porque hay como un fenómeno, y esto también se ha estudiado en algunos estudios, que hay como un fenómeno de contagio, ¿no? Es decir, si no hay confianza en la dirección y existe un clima de bajo nivel de confianza en la organización, es muy difícil que aparezcan altos índices de confianza horizontal entre los compañeros de la organización, ¿no? Entonces, hay mucho nivel de relación, pero acá es importante porque estos estudios lo que nos permiten es saber, bueno, en qué nivel se puede intervenir y en qué impacto tiene, o qué impacto tiene cada uno de estos niveles de confianza en fenómenos particulares. Por ejemplo, cuando veíamos, por ejemplo, la carga de trabajo, la que tiene impacto en estos dos niveles es la confianza vertical, es la confianza con los líderes. La confianza con los compañeros no tiene impacto en la percepción de demanda de trabajo. Sí, la percepción, la confianza con compañeros tiene impacto en la percepción de los recursos personales. Y eso seguramente está dado porque si yo tengo confianza con mis compañeros, les cuento mis problemas, me dan feedback, y ahí aparece una mayor riqueza de la percepción de los recursos personales propios, ¿no? Entonces, estos estudios multinivel nos pueden ayudar a, bueno, ver cuáles pueden ser los problemas
de falta de confianza particulares. En relación a las relaciones de la confianza con otros fenómenos en la organización, podemos pensar en fenómenos que son antecedentes, es decir, que ayudan al desarrollo de la confianza o ayudan a la disminución de la confianza, y sobre los cuales hay más estudios son dos, que es el liderazgo y la justicia organizacional. Es entendible porque, como decía hoy, el líder es uno de los cara visible de la organización y el representante para mí de esa organización, y donde se encarna un poco las políticas y los valores de la organización, por lo cual el factor de liderazgo tiene una importancia central para la confianza, ¿no? Y por otro lado la justicia, y es entendible también porque en realidad la existencia de justicia en la organización me permite pensar si es confiable. Es decir, si yo veo situaciones de injusticia en la organización, injusticia en remuneración, injusticia en ascensos, va a ser muy difícil confiar, porque yo sé que hay situaciones que no responden a mi confianza en esos contextos, ¿no? Y en relación a las consecuencias, hay estudios que hacen una revisión metaanalítica, encuentran más de 20 factores, yo seleccioné los que son más importantes, pero, y es claro en algunos de ellos, pensar la relación con la confianza. Por ejemplo, en la innovación. Claramente, como decíamos hoy, trabajadores que no tienen confianza a la equivocación, a los errores, van a ser menos innovadores. Es decir, la innovación supone aciertos, pero más errores para llegar a un acierto, por lo cual tiene que haber confianza de que esos errores no van a tener una consecuencia negativa sobre el trabajador. Por otro lado, también hay muchas actitudes laborales que tienen impacto positivo con la confianza. Es decir, cuando hay más confianza, existen mayores grados de satisfacción laboral, mayor compromiso, es decir, el trabajador tiende a identificarse más con la empresa cuando existen mayores niveles de confianza, menor intención de rotación, es decir, las personas permanecen más cuando hay mayores niveles de confianza, y mayor cohesión de equipos de trabajo, ¿no? Es decir, en realidad los equipos donde hay más confianza se mantienen más cohesionados, ¿no? Pero hay, sin lugar a dudas, hoy día, bueno, acá yo no puse nada, por ejemplo, del tema que yo estoy estudiando, pero también tiene correlación positiva con el bienestar. Es decir, y acá lo veíamos no solo a nivel organizacional, sino también a nivel social, ¿no? La confianza tiene un impacto en el bienestar de las personas. ¿Y cuáles son las implicaciones prácticas de la confianza, ¿no? Haciendo una síntesis. En realidad, los líderes, al establecer mayores niveles de confianza, pueden obtener niveles más altos de desempeño de las personas y obtienen todos estos resultados que recién hablábamos positivos: compromiso, satisfacción, creatividad. Tendrán más rendimiento a nivel de equipo, ¿no? Es decir, generalmente cuando existe confianza, son organizaciones donde no hay una alta competencia entre los individuos dentro de la organización, por lo cual los rendimientos de equipo van a ser mucho mayores, ¿no? Es decir, no va a haber una competencia, es decir, la competencia interpersonal dentro de la organización disminuye la cohesión porque los individuos compiten entre sí, por lo cual las actividades que requieran rendimiento de equipo van a ser de menor nivel cuando no existe altos niveles de confianza. Básicamente, las personas, para ganarse la confianza de los demás, van a demostrar estos comportamientos que hoy decíamos, bueno, sus capacidades de habilidad, su benevolencia y su integridad en relación a los colaboradores de la organización. Y hoy día, en relación al liderazgo, todos los modelos transformacional, transaccional, todos estos estilos de liderazgo que se están estudiando positivos, ¿no? Es decir, todo ese paquete de estilos de liderazgo positivos están relacionados con mayores niveles de confianza organizacional. Por otro lado, también, como señalamos recién, aquellas prácticas y comportamientos que demuestran justicia organizacional también tienen un importante impacto en la confianza organizacional y en la percepción de los líderes, ¿no? Es decir, y la justicia tiene que ver con procedimientos que sean claros y conocidos por todos, la forma de distribución de los premios, de los beneficios que tiene la organización. Es decir, la justicia es un aspecto bien importante en relación con la confianza.
En realidad, el otro aspecto es que las organizaciones generalmente pueden participar a los empleados en la toma de decisiones, empoderamiento, es decir, y esto tiene un aspecto importante en la confianza, es decir, en la medida que son participativos con las personas en la organización. Y por último, la comunicación cara a cara facilita la confianza en comparación con otros tipos de comunicación, ¿no? Y esto seguramente ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta, es en la comunicación muchas veces que no es cara a cara, que es a través de medios, se pierde mucha información de la comunicación y eso es importante para el desarrollo de la confianza. Hay un autor francés, François Chalat, que dice que en realidad la confianza, y acá volvemos al punto que hoy habríamos un poco, es decir, se está volviendo cada vez un fenómeno importante para las organizaciones, ¿no? Es decir, lo que dice este autor es que el cambio permanente, es decir, en este cambio que han entrado las organizaciones ágiles, grupos de trabajo, squads, y bueno, en realidad los individuos pierden un poco las referencias, es decir, hay estudios y acá señalo una parte importante para darnos cuenta de por qué el cambio requiere de mayor nivel de confianza. Hay autores que dicen que las organizaciones burocráticas, es decir, donde está pautado los comportamientos y lo que va a pasar, brindan mayor nivel de confianza, porque el comportamiento es predecible, ¿no? Hoy día en organizaciones dinámicas, es decir, donde no están claros los roles, hay mucha libertad, esos marcas o de alguna forma expectativas se ven borradas y por lo cual la confianza se vuelve un elemento importante, ¿no? Es decir, acá hay un elemento, tal vez ustedes han escuchado, hay un concepto que es cercano, que trabaja una profesora norteamericana, Edmondson, sobre seguridad psicológica, que en realidad difiere en la confianza porque la seguridad psicológica hace a un constructo de clima, mientras que la confianza hace a una percepción de interlocutores que se da en el mundo de la organización. Pero básicamente van por el mismo camino, es decir, en un mundo donde todo va cambiando y todo mi contexto se va transformando, la confianza es un fenómeno fundamental para poder actuar con cierto nivel de certidumbre, si no en realidad niveles bajos de confianza hacen que los individuos se vean o bien paralizados o también con altos niveles de ansiedad, justamente por no saber cómo responder en esa situación. Uno de los desafíos en relación a la confianza, y ese es un poco el trabajo que yo estoy haciendo en mi doctorado, es encontrar protocolos de intervención. Yo hoy día estoy trabajando con un grupo de investigación que se llama WANT, de la Universidad Jaume, y básicamente ellos ya han desarrollado protocolos de intervención para el desarrollo de liderazgo, es decir, para gestión del estrés laboral, para diferentes fenómenos, pero no hay protocolos hasta el momento, que es lo que estamos trabajando en desarrollar, de intervenciones sobre confianza organizacional. Y básicamente en intervención de confianza organizacional podemos pensar en dos tiempos, ¿no? Intervenir cuando existen niveles normales, digamos, de confianza, y intervenir cuando existe crisis de confianza, cuando hubo una pérdida de la confianza. Sobre este segundo punto, es decir, la intervención cuando hay una pérdida de confianza, ahí sí ya hay como más experiencia, ahora se las voy a contar, pero en realidad intervenir cuando la confianza funcione bien, hicimos una revisión exhaustiva de investigaciones y no hay mucha cosa y lo que se desarrolla no son protocolos, porque en realidad hay intervenciones que no evaluaron los resultados antes y después para tener la certeza de que las intervenciones justamente son las que están modificando un poco la confianza. Estas intervenciones con protocolo, lo que surgen en primer lugar de la evidencia empírica, se basan en un área que nosotros estamos trabajando, que se llama psicología organizacional positiva, que tiene que ver con el desarrollo de estas fortalezas. Si nosotros nos ponemos a pensar en los efectos que hablamos hasta ahora, podemos pensar que la confianza es una fortaleza y un capital importante para las organizaciones que tengan altos niveles de confianza, por lo cual puede ser interesante aumentar esos niveles de confianza. Y bueno, y lo otro de una intervención de esas características, tenemos que tener una evaluación anterior y posterior para de alguna forma garantizar que ese cambio se dio a partir justamente de los aumentos de confianza.
Como les decía, donde hay más desarrollo es en la intervención en reparación de confianza, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la ruptura de la confianza trae problemas para las personas, ¿no? Es decir, en relación al bienestar, todos los sentimientos, en muchos casos la ida de la organización, entonces es un problema para las personas, pero también para la organización, ¿no? Que pierde, porque está perdiendo en relación directa o indirectamente en relación a los fenómenos que hoy hablábamos que son importantes para la organización. Hay casi importante entender la valoración de la violación del actor, ¿no? Es decir, en realidad con la pérdida de confianza y las acciones sobre todo que llevaron a la pérdida de confianza, hay que entender cómo ven las personas de la organización esa acción que llevó adelante alguien en la organización, ¿no? Es decir, como decía hoy, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la teoría de la atribución. Si esa violación fue intencional, es decir, esa conducta respondió a una intención de la organización o de algún directivo, o se llevó a cabo porque hay una situación contextual donde no había más remedio de actuar de esa manera, ¿no? Y lo que plantean muchas veces los autores, y en esto hay mucha revisión y síntesis de lo que son las intervenciones, que algunas veces no es reparable la confianza, ¿no? Es decir, en algunos casos hay una ruptura tal, y como decíamos hoy, ¿se acuerdan que decíamos que la integridad era además vista como un fenómeno continuo, no como un fenómeno variable como otros componentes? Por lo cual, si yo evalúo a alguien en la dirección o la propia empresa con falta de integridad, es muy difícil revertir esas situaciones y volver a un nivel anterior de confianza. Básicamente las estrategias que se manejan para la reparación de confianza tienen que ver con el corto y largo plazo. En el corto plazo, y acá Ana Inés y toda la gente que está en el trabajo de comunicación, es importante las declaraciones y las comunicaciones inmediatas, porque la atribución también va a depender de la información que las personas de la empresa le den a los trabajadores sobre por qué se tuvo que hacer, llevar adelante ese hecho que rompió con la confianza de los trabajadores. Y eso muchas veces lo que permite es un reencuadre de la situación. Bueno, lo hicimos porque se dio esta situación en tal lugar, no tuvimos mayor opciones, y bueno, en realidad eso lleva a reencuadrar la situación y a una situación de reparación de la confianza. Tal vez también es importante no solamente lo que se dice, sino situaciones de compensación. Es decir, si esa situación de pérdida de confianza tuvo una implicancia económica o una implicancia personal, yo tengo que ver también cómo puedo compensar al otro para no solo decirle que en realidad, bueno, lo siento mucho, pedirle disculpas, sino que puedo reparar esa situación, y eso me va a permitir empezar a construir nuevamente en ese ciclo la confianza de las personas en la organización. Y a largo plazo lo que se da muchas veces y que señalan todos los autores es las reorganizaciones estructurales de la relación. Es decir, bueno, generar políticas y procedimientos que lleven a que no se den nuevos hechos que lleven a la pérdida de la confianza. Es decir, bueno, en realidad la próxima vez que se tomen este tipo de decisiones se tienen que hablar con un comité de personas de la empresa y trabajadores de forma de tomar una decisión consensuada, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar ahí son procesos organizacionales que ayuden a saber que una próxima situación se va a resolver de forma diferente, y esos procesos de alguna forma van a ser los que salvaguarden o ayuden a construir nuevamente la confianza de las personas con la organización. Como decía, en esta situación que es la reparación de confianza, es donde más estudios hay, donde más se ha trabajado, no, lamentablemente no donde la confianza funciona, hasta el momento funciona bien, o funciona, diríamos, por los carriles normales de funcionamiento de una relación interpersonal. Bueno, y por ahí estaría, y capaz que ya dejamos paso a las preguntas. Buenísimo, Javier. Nos dejaste pensando un montón. Uno piensa en mil ejemplos de cosas vividas y sentidas, ¿no? Yo pensaba que esto también tiene como los mismos impactos personales, seguramente, que como ruptura de contrato psicológico, ¿no? Es decir, cuando esta sensación de frustración, de traición, ¿no? Cuando uno vive, cuando se siente que le defraudaron en la confianza depositada, ¿no? Es como sentimientos fuertes de enojo, ¿no?
Esto tal cual. de haber quedado vulnerables frente a una situación, ¿no? Yo me anoté acá pila de cosas, pero como siempre prefiero que arranquen algunos valientes, si es que tienen preguntas, comentarios, ejemplos. Que hablen Te con agra- confianza. ¿Qué Sí, les cuento un backstage, le pregunto a Javier, ¿vas a hablar solo o vas a presentar PPT? Y me dice, no, PPT que me da confianza. Bueno, a ver, a los que se animan por ahí de consultas, la verdad que es súper sólida toda la data, ¿no? De un tema que parece tan familiar y tan conocido, pero bueno, que está bueno ver qué se ha investigado, qué evidencias hay, qué es lo que pasa, ¿no? A ver si hay algún valiente por ahí con consultas, con comentarios, con preguntas. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Bueno, por supuesto, ¿cómo no vas a poder, Ricardo? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y tú? No, quería preguntarle a Javier el tema de esto último que comentabas, que para restablecer, ¿no?, esto de la confianza, que había como estas dos opciones de corto y largo plazo, pero digo, uno intuye como a primera mano que aquello que se rompió, por más que se intente reconstruir, no es lo mismo que antes. Digo, o sea, ¿hay alguna medida de que en esto, por ejemplo, de reconstrucción de la confianza, hubiera quedado de la misma manera que antes, por ejemplo? A ver, Buena la pregunta, Ricardo. está buena la pregunta, Ricardo, y mira, hay un ejemplo, hay una publicación, en realidad capaz que ustedes conocen, hay un profesor Levicki, que es un norteamericano, que ha trabajado sobre mucho el tema de negociación, y él hace una revisión sistemática sobre, bueno, las diferentes metodologías, y utiliza un ejemplo que nos va a quedar muy claro, este tema de la reparación de la confianza. Él señala como que la confianza es un florero de loza que se cayó al piso y se rompió. Es decir, yo lo puedo volver a pegar, pero en realidad se va a notar todas las partes que fueron pegadas. Bueno, y a veces en realidad a ustedes se les ha roto cosas donde después les faltan partes también y en realidad no llega a ser nunca la misma pieza. Pero a ver, ahí yo creo que en relación a estas metodologías o formas de abordaje, hay ciertas posibilidades de recomposición, ¿no? Es decir, tengamos eso presente, es decir, que tal vez no vuelve a ser lo mismo, pero cuáles son las posibilidades de acción que puede haber para la organización. En primer lugar, yo creo que muchas veces los eventos en las organizaciones o las decisiones que toma una organización responden a información que es dispersa y en realidad compleja. Y las personas, no todas en las organizaciones, pueden entender qué llevaron a esa decisión. Por lo cual, la comunicación hacia las personas lleva a esto que señala el autor como un reencuadre, es decir, en realidad esta decisión se tuvo que tomar por tal o cual situación, entonces ese reencuadre o ese acceso a información puede llevar a entender a quienes fueron, pongamos, víctimas de esa ruptura de confianza, que la organización no tenía la intención de desfavorecer a las personas, sino que la tomó por otros hechos que tal vez no todas las personas lo visualizan en esa medida. Lo otro es la intención de reparación, ¿no? Es decir, bueno, en realidad cuando hay un evento que se da y si uno tiene un perjuicio para las personas, yo creo que la organización dé cuenta de la intención de poder disminuir ese perjuicio, da una comunicación positiva hacia las personas. Y en tercer lugar, el generar procedimientos o procesos en la organización que eviten esos problemas, también creo que es una comunicación importante donde en realidad hay un interés de la otra parte, ¿no? Es decir, y sin lugar a dudas, si nosotros ponemos estos tres pasos al lado de una organización que violó la confianza de las personas y no hizo nada, me parece que, bueno, en realidad va a tener un florero pegado, pero mejor que el que va a tener aquella organización que no hizo nada para la reparación de esa situación, ¿no? Entonces, digo, creo que más allá de que la situación, bueno, puede ser traumática
y no volverse a un punto cero o anterior a la pérdida de confianza, creo que las acciones igual valen la pena en relación a los resultados que se pueden lograr. Ismar, que levantó la mano. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, Javier, muchas gracias. La verdad, un tema que a mí también me apasiona. Y me apasiona porque también, como decía, nosotros estamos dentro de las organizaciones también. Entonces, no es solo la confianza hacia afuera, sino nosotros cómo la vivimos. Y mi experiencia, te agradezco primero que también hayas sido muy honesto en esta cuestión de que a veces no se puede restaurar el vínculo, ¿no? Porque a veces vamos desde la mejor onda, no, si se puede y vamos, pero también es un vínculo de confianza, es un vínculo de ida y vuelta, no hay una relación de confianza. Como decía esta definición, una esperanza positiva que tengo del comportamiento de la otra persona. Y si después que se haya roto por diferentes motivos que pueden haber en las organizaciones, por la propia dinámica, creo que si no hay comportamientos cientificables que a mí me dicen que la otra parte está interesada en reparar el jarrón que se rompió, sinceramente yo no puedo seguir en una organización donde no confío, porque la verdad que el coste emocional, el coste hasta en la salud es muy grande, ¿no? Entonces yo te agradezco eso porque la verdad yo lo viví, te digo, o sea, de una organización en la que pensaba quedarme para el resto de mi vida, en que tenía un contrato emocional, pero del 100%, se rompió y fue difícil, fue doloroso, pero digo, sin este elemento, confianza, no puedo seguir. Entonces es lo que me ayudó a dar el paso al costado. Y también me daba cuenta de otro nivel de la confianza que es, a ver, yo puedo confiar en alguien, un nivel superior, que es el ideal. Después puedo no confiar en las personas de mi organización, en los líderes de mi organización o en mi equipo, pero por el desconocimiento. Pero el más complicado es cuando yo desconfío del otro porque lo conozco. Entonces, levantar la pelota de ese nivel de desconfianza por el comportamiento del otro, creo que en los equipos de trabajo genera mucho coste, ¿no? Y es como el palo a la rueda, que está todo el tiempo con muy buenos proyectos, buenos programas y gente queriendo, pero si no se trabaja la confianza al interno del grupo, por lo menos el nivel básico de confianza, creo que es muy difícil que los equipos puedan alcanzar nivel de desarrollo óptimo. Así que te agradezco por todos los puntos que por ahí fuiste compartiendo. Gracias, Ismar, por tus comentarios, ¿no? Aparte, esto me trae, es decir, esto de permanecer o no a lo que empezábamos hoy, es decir, hoy día las organizaciones, o la gran mayoría de las organizaciones, requieren de ese compromiso adicional de los trabajadores, ¿no? Es decir, ese conocimiento, ese aporte sobre cómo se pueden hacer mejor las cosas, y en realidad eso requiere de la confianza, es decir, porque si una persona ante el miedo de cometer un error o ante dar una información y no ser reconocido, es decir, no va a dar ese adicional que se necesita en este momento, es decir, que estamos tan centrados en el conocimiento, en la información y en ese nivel de las organizaciones, ¿no? Y el otro punto también es esto del cambio, ¿no? Es decir, yo lo que veo en organizaciones que se están transformando y que están trabajando en equipos ágiles, donde los roles no quedan claros, es decir, la gente si no tiene confianza, en realidad es difícil de actuar en esos contextos, ¿no? Le genera mucho nivel de ansiedad y si vemos muchos problemas de bienestar vinculados con esa transformación que hay, y bueno, y con la necesidad de gestión del cambio, así que en realidad se necesita mucha gente formada con ustedes para colaborar, yo creo, con las transformaciones que se están dando hoy día en las organizaciones. Buenísimo. No sé si alguien más tiene alguna preguntita ahí a mano. Yo tengo algunas, voy largando, pero ustedes me interrumpen. El primero que se le ocurra, tenga ganas de preguntar algo, me dice, ¿sabes qué? Me dio curiosidad una gráfica que mostraste por ahí, donde dice que uno arranca como de cero y la va construyendo, y después tiene eventos, y después capaz se destruye, ¿no? Capaz que porque yo soy muy naif, pero uno cuando arranca algo nuevo, en realidad no es como que le pone toda, ¿no? Al revés, como que la confianza está allá arriba y te van desilusionando a medida que pasa el tiempo.
Sí, a ver, sí, estoy de acuerdo, no coincido tanto con ese autor como vos, discrepo con ese autor, porque si no, creo que, a ver, confianza, vos trajiste hoy hablaste del contrato psicológico, Mm, y el contrato psicológico sabemos que se empieza a formar antes de que el individuo entre en la organización, y acá, si nosotros entendemos que la confianza es una expectativa positiva, claro, es decir, en realidad yo ya me voy a generar cierto componente de cierta confianza por ilusión, la reputación de la organización, o claro, porque gente me dijo, no, mira, anda a esa organización que no vas a tener problemas. Entonces yo no voy a entrar desde un punto cero de confianza a la organización, ¿no? Porque el punto cero sería decir, bueno, como Ismar decía hoy, decir, bueno, no tengo conocimiento de nada, decir, bueno, en realidad no confío ni desconfío, pero generalmente tomamos información de múltiples canales, ¿no? Es decir, de reputación de la organización, de la experiencia que tuvimos en las entrevistas, de todos esos elementos nos claro. van dando cierta información, ¿no? Tanto positiva como negativa. Es decir, yo puedo tener situaciones, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, vas a un proyecto y vas a tener una entrevista y tenés información que eso se denomina, después me enteré con el tiempo en psicología, apercepción, cuando vos tenés una impresión, pero no le podés No, poner palabras, y después cuando te va mal decís, bueno, no, yo tuve indicadores que tuve que haber hecho caso de que no, este no era el camino y no tuve que haber seguido por este lugar. Pero en realidad uno siempre está generándose esas expectativas, ¿no? A partir de la información que va recogiendo. Yo creo que el contacto con la organización y los eventos que se dan en la organización, sí, ahí ya son elementos que ayudan a plasmar más realistamente la confianza, ¿no? Porque en realidad ahí vemos las prácticas, vemos cómo se comportan ante las situaciones la organización, ¿no? Estos temas que tienen que ver con, como decíamos, con la justicia organizacional. exacto, bárbaro, gracias Javier. Y vos por ahí dejaste una frasecita que tiene que ver, o de algún modo me disparó la reflexión sobre el contexto actual, ¿no? Por ahí decías que lo sabemos todos o que nos damos todos cuenta que es distinta la relación que se genera cara a cara, y acá podemos pensar si cara a cara mediada, o ahora estamos cara a cara, con algunos al menos, eh, o presencial, ¿no? Eso genera más confianza, pero no sé, capaz que te pongo en un brete, pero si están investigando, están bichando o has leído algo, ¿qué pasa con nuestro famoso trabajo híbrido o remoto, ¿no? Si se está midiendo o está viendo en qué medida puede eso impactar la confianza de las relaciones entre los compañeros de trabajo o con los líderes o incluso con los supervisados, ¿no? Porque en esto que vos decías de la medición vertical, siempre como que atacamos a los líderes, ¿no? Atacamos entre comillas, pero digo, como que son ellos que nos tienen que dar confianza, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto de delegar o de confiar que el otro en su casa está trabajando aunque yo no lo vea, ¿no? Que está remoto y está trabajando. ¿Qué pasa con esos fenómenos, digamos? A ver, si se está estudiando, la verdad que esto es muy reciente, no tengo Claro, conocimiento. Sí, lo que hoy comentaba, para mí es importante yo creo que la confianza en esto que planteamos, o estas dos teorías que hasta ahora están reconocidas, de una confianza racional y una confianza más emocional, la confianza tiene, es decir, mucha información que yo tomo de la confianza, mucha la proceso y la hago racionalmente, pero también tiene muchos elementos de automatismo. Es decir, muchas situaciones, vamos a suponer, yo voy a un contexto donde no conozco una organización en otro país con diferentes costumbres culturales, pero tengo que confiar o no, ¿no? Es decir, entonces yo rápidamente voy a tomar elementos de información para desarrollar mi confianza. Entonces, yo lo que creo es que en la comunicación cara a cara hay mucha información que la claro. perdemos en la comunicación mediada por tecnologías o por otras vías que hacen que esa confianza, es decir, bueno, no esté desarrollada entre elementos que me permitan a mí una mejor valoración de la situación. Creo que tiene que ver con esos elementos, ¿no? Es decir, vieron que en realidad, cuando estábamos en la pandemia, un tema que se habló era de la fatiga de Zoom. Y la fatiga de Zoom, había algunas investigaciones que decían, tenía que ver porque las personas, en realidad, como necesitan esa información, prestaban tanta atención a la pantalla que no lo hacen en una situación normal, porque en realidad hay otras fuentes de información y no tenemos que estar
prestando atención tan fija a una pantalla en particular. Entonces, yo creo que ahí estamos perdiendo información. Acá decimos, bueno, en realidad, ahora nos pasa, ¿no? Hay gente ahí que no está conectada, entonces no sabemos, a alguien no le veo la cara, entonces esas situaciones que me llevan a una pérdida de información, seguramente me llevan a tener confianza, pero una confianza más precaria, si se quiere, ¿no? Con menos cantidad de información. Ahí, a ver qué decís, Esmar, comentalo nomás. No, porque esto me recuerda a esto, ¿no? La escalera de inferencia de Chris De Argyris Dallis, sobre, claro. ¿no? De poder, de lo rápido que nosotros tomamos información, Con la un dato ya. procesamos con un dato, sacamos la conclusión y nos vamos para adelante, ¿no? Es como que, qué interesante todo este proceso que vivimos, pero que es tan rápido, o sea, no es que lo pensamos tanto, no lo llevamos mucho al análisis. Y que en muchos lugares, es decir, en muchas situaciones, no lugares, situaciones, puede estar vinculado sí, bueno, con la vida o la muerte, ¿no? Entonces es un automatismo que rápidamente tenemos que darnos cuenta cómo actuar. Les cuento una anécdota y en realidad pensé si la contaba o no, no la llegué a contar, pero bueno, voy a contar una anécdota que puede parecer un poco graciosa. Es decir, yo en realidad estoy haciendo el doctorado hace 3 años, pero hace unos 7 años que tomé la decisión bueno, empezar a estudiar la confianza. Y fue en un evento bastante llamativo, me pasaron 2 cosas interesantes, ¿no? En realidad, en un viaje a Buenos Aires, nos pasó, estábamos en un hotel que en la esquina había un paso peatones de cebra. Entonces íbamos con mi hijo pequeño, se iba a tirar en las cebras y casi lo pasa por arriba de un auto. Es decir, no sé si todos han viajado a Buenos Aires, los pasos peatones con cebras no son para que la gente se tire de forma confiada como lo hace en Uruguay. Y ahí me llamó la atención decir, bueno, cómo en realidad, bueno, y eso es bastante, como decíamos recién, bastante automático. Solo basta tirarte o intentar tirarte una vez y que te pase eso, ya automáticamente a ti te queda la información que no hay que tirarse en Argentina en un paso cebra sin mirar, ¿no? Es decir, entonces, eso me llamó la atención, dije, bueno, en realidad, qué interesante esto que depende de fenómenos culturales, ¿no? Es decir, hace poco encontré un video de un chico, un youtuber, que lo hacía en diferentes países y mostraba cómo en algunos países, por suerte estábamos en Uruguay, lo hizo y se tiró y los coches pararon, pero cómo esos elementos que son automatismos y cosas tan introyectadas por nosotros dependen de ciertos valores y formas de convivencia social, ¿no? Es decir, y ahí fue que en realidad me empecé, bueno, y en ese mismo viaje, el otro evento, es decir, voy a una liquidación de libros y encuentro un libro que se llama Psicología de la Confianza. Y bueno, y ahí fue el inicio de los intereses, dije, bueno, en realidad me está siguiendo este tema, voy a empezar a indagar. Y hoy día, bueno, en el tema de las organizaciones, pero bueno, si empiezan a mirar, bueno, esto pasa un poco cuando uno se entera de un tema y empieza a mirar, digo, todo pasa por ese tema todo después. pasa por ese tema, ¿no? Pero hoy los economistas, que tenemos Sí. a Graciela ahí del departamento, es decir, están tratando el tema del bienestar a nivel mundial, es a partir de la confianza, como decían las instituciones, ¿no? Es decir, esa confianza que tenemos en el funcionamiento de la sociedad tiene que ver con el bienestar de las personas, ¿no? Así que bueno. Sí, pero es que la subida, la bajada de acciones, ¿no? Tiene que ver con la confianza en que a esa compañía le van a ir bien o van a tomar buenas decisiones o no, ¿no? Es decir, realmente es un elemento que atraviesa nuestra vida cotidiana, como vos decías, Javier, de forma invisible, pero es casi como aire, ¿no? Que funcionamos gracias a eso, ¿no? A que confiamos en las conductas sociales de los demás. Otra cosita dos cositas más que a mí me dieron curiosidad. Me pareció súper interesante esto de la confianza en los líderes, que tienen que ver con cuánto confiamos en su capacidad técnica, ¿no? En su integridad, y hasta ahí es como me parece como hiperlógico y relativamente fácil de uno darse cuenta, ¿no? Ahora, este concepto de benevolencia en el que vos no entraste mucho, pero ¿de qué hablamos cuando habla, o de qué habla la literatura cuando habla de que confiamos en la benevolencia o en un líder benevolente? ¿Qué sería?
¿Qué serían los comportamientos de un líder benevolente? No, benevolente puede haberse en un liderazgo, es el que va a reconocer a los trabajadores de acuerdo a las contribuciones que hagan en la organización, ¿no? Es decir, digo, que va a ser, de alguna forma podríamos decirle, generoso en el reconocimiento que tenga con las personas dentro de ese contexto, ¿no? Es decir, esa tiene que ver, por ejemplo, un comportamiento de benevolencia, ¿no? Y eso en realidad le da la confianza de decir, a ver, pongamos un ejemplo capaz que en otro extremo, es decir, en realidad que yo presente una idea y que mi líder lleve la idea a la organización y se quede con esa idea. Es decir, ahí hay un elemento de integridad, pero también de benevolencia en relación al A reconocimiento del reconocer que fue tu aporte, idea. el aporte al individuo en la organización, ¿no? Es decir, tiene que ver con eso, ¿no? O sea que básicamente es un término vinculado a reconocimiento y a retribución, digamos. Ujú, Ujú. ujú, ¿Y tiene que básicamente. ver con empatía o no necesariamente? No necesariamente, ¿no? La empatía en realidad no pasa por la empatía, ¿no? Sino el reconocimiento en sí de la acción y del aporte de esa acción, ¿no? Y tiene que ver con esto también que vos decías, referiste varias veces a esto de no tener miedo a equivocarse por las represalias, es decir, tiene que ver con que También, el liderazgo no te caiga con algo porque vos te equivocaste en algo, o probaste una idea pero no salió, o... también tiene que ver con eso, la benevolencia, es decir, el cuidado por el otro, es decir, ese reconocimiento por decir, en realidad, si yo me equivoco, es decir, tomar esa acción como, bueno, una acción que, que quería llevar o traer innovación, o la hice con buena intención, y no aplicar un castigo por esa situación también. Sí, sí. Se puede Bien, vincularse con eso también. bien. Y finalmente mi última, vi otro mensaje, pero no sé si es de alguien que se va, que muchos te dejan las gracias y se van despidiendo. Leticia, la seguridad psicológica, ¿qué querías decir? No sé si está Fabián primero. Fabián, no vi que tuviera, No, ahí lo dale, vio Leti. recién. No, dale, Leti, dale tú. No había visto tu manito, Fabián, perdóname. No, en realidad siempre se habla que en los equipos de alto desempeño, la base para generar un equipo de alto desempeño es la seguridad psicológica. Y la seguridad psicológica trae acarreado mucho de lo que es la confianza. O sea, la confianza de que yo estoy en un espacio en donde cometa un error o no, o sea, me lo van a considerar justamente y que voy a tener la seguridad para hacer y deshacer y equivocarme sin miedo a las represalias. Sí, Sí, que tal acá, cual, Leticia. claro. Yo decía eso, en realidad, a ver, se está trabajando, también el concepto de seguridad psicológica ha crecido, sobre todo en realidad, porque hay una empresa con mucha reputación como Google, que ha hecho estudios donde encontraron que la seguridad psicológica es una de las características principales de los equipos de alto desempeño. La diferencia entre la seguridad psicológica y la confianza es que yo decía hoy, la seguridad psicológica hace referencia a un elemento de clima percibido. No tiene que ver con las personas en particular, sino que hay un clima general que, bueno, que yo percibo en el equipo de que si me equivoco no voy a tener represalias. En cambio, la confianza, como veíamos, está vinculada con ciertos actores, con mi líder, con la organización, con mis compañeros, pero son conceptos sí que van muy cercanos, ¿no? Fabián. No, yo quería decir, gracias Javier por el tema de confianza. Yo en particular soy militar y bueno, para nosotros el tema de la confianza me parece que es demora, no digo demora, pero es de construcción larga, pero de rápida disolución, ¿no? Y a veces uno cuando es líder, y a mí me tocó estar en situaciones críticas, por ejemplo, en misiones de paz, donde uno a veces es más fácil llamar por teléfono y pedirle al superior de cada uno de nosotros tomar determinadas órdenes o qué accionar seguir. Pero en situaciones críticas, cuando no tenés a dónde llamar y tenés que ser tú, ¿no? Ahí, qué difícil es y no es tan teórico la construcción de la confianza con tu subalterno, tu subordinado o tus propios compañeros, ¿no? En mi caso me tocó estar con 120, a cargo de 120 personas,
prácticamente como quien dice en el medio de la selva, ¿no? Entonces ahí como yo me decía a mí mismo, la soledad del mando, porque era el de mayor jerarquía. Entonces me tocaba a mí mirar al espejo y tratar conmigo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno va generando la confianza? Que obviamente, ahora lo digo con el diario del lunes porque ya pasó y por suerte sale todo bien, ¿no? Pero me parece que entre confianza y liderazgo, lo fundamental es la comunicación. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros en el ejército tenemos una estructura vertical y por suerte tiene muchos mandos medios, ¿no? Pero a mí me pasaba que había situaciones críticas, ¿no? Fuerza rebelde o algo que te inhibe a que la comunicación se dé ese espacio que necesita, ¿no? Entonces uno tiene que tomar ciertas acciones que de repente en la escala jerárquica al último no le llega porque uno toma esa decisión y no es por falta de confianza o no. Entonces yo me pongo en el último eslabón y digo, ¿por qué tomaron esta decisión y no tomaron otra, ¿no? Entonces ahí surgía la comunicación que nosotros le llamamos la posorientación, en decir, bueno, se hizo esto, para que esa construcción de la confianza llegue hasta el último eslabón, porque si no, si el último soldado no entiende por qué se tomó, ahí empieza una construcción o una pérdida de la confianza, y que muchas veces en lo teórico es buenísimo decir, bueno, vamos a hacer la construcción de la confianza, o como dijo Inés, que a mí también yo arranco al revés, yo pongo el 100% de confianza, y después como que decir, bueno, o se pierde o se mantiene, ¿no? Porque a veces dices, bueno, me tengo que ganar la confianza. Bueno, pero la confianza es viceversa, ¿no? No es tanto de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces me parece que, para redondear, digo, la comunicación es fundamental entre el liderazgo y la confianza. Si no hay comunicaciones, me parece que es un punto importantísimo. Y en situaciones críticas es más rápida que cuando está todo bien. Porque cuando está todo bien, sí, festejamos, vamos arriba, pero a veces en la situación crítica acelera ese proceso de confianza. Está bueno, Fabián, y te agrego una cosa, ¿no? En esto de la comunicación, más que comunicación tiene que haber vínculo, es decir, un vínculo fuerte. Hay un caso que capaz que lo pueden buscar, o si no Inés, o yo se los mando, si tiene el contacto de todo, que es muy interesante, un estudio que da cuenta de la confianza, ¿no? Que es un artículo que Carl Weix desarrolló de un estudio fue un cuerpo de bomberos en Estados Unidos que van a combatir un incendio en un bosque, ¿no? Recién hablaste del bosque y todo, es decir, va a combatir un incendio y ese cuerpo de bomberos va con un jefe nuevo, es decir, que no habían trabajado antes en conjunto. Se bajan en el bosque y llega un momento que en realidad no pueden parar el fuego los empieza a encerrar, y lo que les dice el jefe a las personas es que quemen el pasto donde estaban ellos en la zona y se tiren todos al piso, ¿no? Es decir, en realidad que quemen el pasto ahí donde estaban y que se tiren al piso, porque el fuego los empezó a encerrar. Y lo que en realidad pasó en las situaciones fue que creo que fueron 2 o 3 personas que hicieron lo que el jefe dijo, pero los otros salieron corriendo porque no encontraron lógica en lo que le dijo el jefe. ¿Cómo se iban a tirar al piso si el fuego se venía viniendo, ¿no? Entonces, esto dio para decir tintas de estudios y todo, y es interesante lo que Carl Weix dice, en realidad el problema que había era que no había un vínculo entre el líder y nunca habían trabajado juntos en una situación de crisis, por lo cual no tenían forma de darle sentido a lo que él les estaba diciendo como la mejor opción, ¿no? Es decir, entonces, y ahí hay un tema de confianza, es decir, porque en realidad no confiaron en la estrategia de él para salvarse de esa situación. Entonces, bueno, los bomberos que intentaron salir, muchos murieron, y hay un tema así importante, yo creo que la confianza es no solo la comunicación, sino generar ese vínculo, ¿no? Es decir, porque en realidad en esas situaciones de crisis, y me imagino en lo militar debe pasar también, no hay tiempo para hacer confianza racional, es decir, pensar si lo que el otro me está diciendo
en realidad tiene cierta racionalidad, sino que confío a partir del vínculo. Se da ese tipo de confianza que decíamos hoy, que es más emocional, ¿no? Es decir, digo, a mí me llamó mucho la atención, me acuerdo, y acá vuelvo cuando yo era estudiante en este máster de estudios organizacionales, había un compañero que también era militar, y habló del espíritu de cuerpo, y él decía, cuando estaba la guerra de las trincheras, en realidad cuando alguien salía, sabía que sus compañeros iban a protegerlo, iban a disparar. Y eso es una conciencia, como decir, de equipo y de confianza bastante interesante, ¿no? Porque en realidad, es decir, no da el tiempo en esa situación, como decía recién, bueno, para hacer los cálculos, bueno, no, si yo salgo acá, capaz que no pueden, es decir, la persona tomaba una conducta de arrojo y sabía que, bueno, los otros iban a apoyar en esa situación, tenía confianza en su equipo, ¿no? Así que ahí en ese contexto se dan situaciones de confianza bien interesantes, ¿no? Estamos en hora, pero me gusta mucho la pregunta de Ana Pasos, así que capaz que puede ser una buena pregunta para cerrar, que no sé si la ves ahí en el chat, Javier, pero dice, ¿existirían señales de alerta en los grupos de trabajo que nos van indicando, luces amarillas que nos van indicando que se viene la pérdida de confianza o que se está perdiendo la confianza? Existen señales de alerta. Y en realidad, hoy día lo que en realidad muchas veces se hace es aplicar cuestionarios de evaluación de confianza, ¿no? Es decir, de forma recurrente para de alguna forma tener información sobre estos elementos. Yo creo que si nosotros vimos todos los impactos que tiene, ¿no? Es decir, la rotación de personas en la organización, la falta de compromiso, si bien esos fenómenos están vinculados con otros también, con otros factores, esos elementos que muchas veces pasan en la organización pueden tener que ver con la confianza, ¿no? En realidad, yo ahora me quedé pensando y hay un tema interesante, es que cuando Leticia hablaba de la seguridad psicológica y hablábamos de la cercanía con la confianza, muchas veces a mí lo que me llama la atención o me parece interesante es qué tanto se habla de los problemas en la organización. Ahí hay un tema interesante, ¿no? Porque en realidad a mí me pasa muchas veces en organizaciones que vos tenés una valoración o que en realidad la organización te llama porque hay problemas, y cuando en realidad se hacen situaciones de grupo, justamente, ¿cuánto habla la gente sobre los temas, ¿no? Y eso es como, si nos prestamos atención, Claro, es bastante es un sencillo buen darse indicador, cuenta. es un buen Es decir, indicador. que con tanto, qué tan libres se sienten las personas para plantear los problemas, qué tanto cuando hablan se están cuidando de lo que dicen, ¿no? Es decir, y eso muchas veces es bastante, si uno lee entre líneas, es decir, los psicólogos estamos bastante más entrenados para eso, porque eso es parte de nuestro trabajo, pero yo creo que no es algo muy difícil si uno presta atención. Y eso es un buen indicador, ¿no? Es decir, de confianza, ¿no? Que tanto las personas hablan de los problemas y de las situaciones que acontecen en la organización. Porque ahí tenemos otro aspecto de la confianza, ¿no? Porque cuando no existe la confianza y las personas no brindan su percepción y la información, ¿qué tan fácil son resolver los problemas tampoco si la gente no habla de los problemas que tienen, ¿no? Entonces, a su vez también la falta de confianza es un elemento que lleva a mayor dificultad para resolver problemas que la organización puede tener, ¿no? Sí, estaba pensando en estos ejemplos de las denuncias, ¿no? Cuando uno no denuncia frente a las autoridades una serie de cosas, porque en realidad no confía ni en la solución, ni en que vaya a pasar algo, o incluso hasta que se le vuelva contra uno la situación, ¿no? Entonces, esto de tapar también cosas que suceden parecería ser buenos indicadores también, ¿no? Ujú. Iba a terminar con esa, pero Roberto pregunta, cuando se habla de confianza en la organización, ¿se trata de la confianza media de las personas que lo conforman? No sé si Roberto querés aclarar tu duda, si es que se hace un promedio de confianza o un resultado de una encuesta, o cómo se mide, quizás más No, por ahí. gracias por reproducir la pregunta. La duda es por lo siguiente. En la organización hay una especie de cultura, una cultura organizacional, y no necesariamente la relación directa con un jefe o un compañero
Es decir, representa lo mismo. Es más bien por ahí la duda. Está bueno lo que decís, Roberto. A ver, sí, la organización tiene una cultura que seguramente va a influir en el nivel de confianza, pero después seguramente en los grupos o en los equipos de trabajo, el estilo de liderazgo también tengan un impacto en esa confianza. Generalmente cuando se evalúa así bueno, cuál es el nivel de confianza general de la organización, pero después lo interesante es saber el nivel de confianza en los equipos de trabajo, ¿no? Porque ahí uno puede encontrarse, bueno, una organización donde existen niveles más o menos altos, pero hay un equipo donde presenta problemas de confianza, y ahí te está hablando un poco de la relación del líder con las personas en ese equipo en particular, ¿no? Puede ser al revés, puede ser que sea baja la confianza general, y ahí te está hablando de la cultura y de cómo es un poco la organización en facetas más generales para todas las áreas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Bien. Bueno, si les parece, si no hay ninguna pregunta más o comentario de cierre. Yo te voy a pedir, para cuando vayamos a terminar, para mostrarles un video que vi ayer que me llegó por Twitter, y que está interesante porque es muy sencillo, pero da muestras nos deja claro todo lo que conversamos sobre la confianza. Me parece buenísimo, pasalo cuando quieras, y con esto cerramos y nos vamos todos Bueno. a comer y a disfrutar del viernes. Bien, bueno, en realidad me lo mandaron ayer, es un video que está en Twitter. No sé si tiene audio, Javier, si compartiste el audio o sin lo audio. compartí el audio. Mm. ¿Se escucha ahí? Ahora lo escuchamos, pero no lo vemos. ¿Lo escuchan, pero no lo ven? Se ve que no nos quiere dejar Zoom, que hagamos, no confía en nosotros, en que hagamos todo bien. A ver. Vamos de vuelta. ¿Se ve? Ahora se ve. A ver si logramos. Y escuchamos, perfecto. Bueno, ahora les voy a mostrar algo que da esperanza a la humanidad. Bueno, acá hay un cartel, huevos 200 el Maple, ¿sí? Como ven, no hay nadie. No hay nadie. Y acá dice, lleve lo que necesite y deje el dinero en la caja, muchas gracias. Bueno, dice los precios. Yo lo que necesito es un maple de huevo, así que voy a sacar 200 pesos, ¿sí? Y vamos a dejarlo en la caja. Ahí están los 200. Lo vamos a cerrar y me llevo un maple de huevo caserito. La billetera y nos vamos. Bueno, eso da cuenta que, como dicen los economistas, que la confianza disminuye los costos de transacción. Entonces ahí es un ejemplo claro del efecto de la confianza. Bueno, gracias a todos por el tiempo y nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Les avisamos con tiempo, y recuerden que queda la grabación en nuestro sitio de Liderar el Cambio Organizacional. Igual yo después les mando el link, pero queda ahí. En un tiempito ya lo subimos y les avisamos. Gracias a todos, y especialmente a vos, Javier. Chao, Javier, gracias. Gracias, chao. Hasta luego.